Inauguramos hoy este ciclo de programas sobre historia de la educación e historia social del Paraguay, Clio Café. Un espacio donde nos vamos a encontrar con aquellos aspectos de nuestro pasado que son quizás menos conocidos, menos difundidos, pero no por ello menos valiosos a la hora de explicar quiénes somos en el Paraguay de hoy. Es un ciclo que es posible gracias al Instituto Superior en Ciencias de la Salud San Agustín, al Instituto Superior de Ciencias Empresariales Centuria, al apoyo del Café del Teatro y al espacio que nos brinda el canal educativo Arandurapé. Desde este lugar queremos contribuir a que ustedes conozcan más de nuestra historia, que se formen sobre nuestra historia otro concepto que no sea únicamente el de la historia que nos han venido enseñando. Es, desde luego, una de las formas de entender quiénes somos, pero no es la única que explica qué es el Paraguay de hoy. En esta primera emisión vamos a hablar de la prehistoria del Paraguay, precedido el tema por las palabras de presentación del viceministro de Culto, el licenciado Hugo Brites, en su carácter de responsable del canal educativo Arandurapé. Esperemos que disfruten de este primer programa, como nosotros disfrutamos al realizarlo, y esperemos que disfruten de todo el ciclo, como a nosotros también nos mueve esa misma ilusión. Acompáñenos a este ciclo de Clio Café aquí, en el Café del Teatro, un lugar emblemático de nuestra querida Asunción. En su carácter de responsable de la programación y el desarrollo del canal público, el canal educativo Arandurapé, nos acompaña el viceministro de Culto, el licenciado Hugo Brites. Viceministro, en este ambiente de café urbano, con los sonidos de la calle rodeándonos, bienvenido y gracias por estar con nosotros en estos minutos. Bueno, mira, en principio un placer muy grande, pero te agregaría que con los sonidos de la historia, Desde con luego. los sonidos de ese tiempo que tan fantásticamente parecen estar acogidos aquí en este café del Teatro Municipal de Asunción. Un gusto estar contigo. Te viste de Clio Café, para que la musa de la historia nos acompañe, ese es el nombre del espacio. Viceministro, un espacio como este, ¿qué importancia tiene dentro de las actividades de la educación de cara al Bicentenario y en el marco de los intentos de tener una programación nacional en Arandurapé? Absolutamente trascendente. Es bueno recordarle a nuestra teleaudiencia que el canal educativo Arandurapé de alguna manera despliega su oferta en 5 ejes. El eje número 1 es el de las matemáticas, el número 2 es el de la ciencia y la tecnología, el número 3 es el de la historia, el número 4 es el de la comunicación y el 5.º es el de la ciudadanía, siendo entonces uno de los ejes fundamentales por los cuales entregamos la oferta televisiva es absolutamente trascendente. Pero hay más. Este año 2010, el año 2011, son años en los que hay 2 aspectos que para nosotros, para el equipo del ministro Luis Alberto Rial Montaner, son absolutamente importantes. Por un lado, la historia y, como correlato, la innovación, la ciencia y la tecnología. En este sentido, el poder abrir espacios para la reflexión crítica sobre aspectos tan centrales y tan poco iluminados a lo largo de la historia, como es la historia de la educación, que posiblemente sea el trasfondo de los paradigmas económicos, políticos, sociales, sobre los que se ha construido, sobre los que se ha venido construyendo la nación. Consideramos que es un aporte absolutamente sustancial y positivo, con lo cual, bueno, quiero aprovechar
a vos como uno de los impulsores de este espacio, de agradecértelo en nombre de la educación paraguaya y bueno, señalar una vez más que es absolutamente trascendente. Y nosotros vamos a tratar de estar a la altura de este desafío, de esta exigencia de calidad y de reflexión a través del uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación. Viceministro, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en estos minutos en que damos inicio a Clio Café, aquí en el Café del Teatro Municipal. Fuerza y adelante, disfruten de Clio Café. Comienza el ciclo de Clio Café, aquí en Arandurapé, el canal educativo. Un ciclo destinado a conocer aquellos aspectos de nuestra historia que quizás son menos difundidos. De la mano y del testimonio de estudiosos y estudiosas de la historia, que con el rigor que se espera de esta disciplina, van a facilitar información a la gente que nos observa, a la gente que nos acompaña en nuestras distintas emisiones. Y comenzamos con un tema que en su nombre mismo lleva ya la primera discusión y la primera polémica. Vamos a hablar de la prehistoria del Paraguay. Para eso nos acompañan del Museo Etnográfico Andrés Barbero, su directora, la licenciada Adelina Pucineri, y la secretaria del museo, la licenciada Raquel Salazar. Bienvenidas, gracias por estar con nosotros, Adelina, Raquel, en esta conversación de café, aquí en Clio Café. Muchísimas gracias, David. Sinceramente, me siento bien. ¿Sí? Con un café, con el agua y todo. Bien, bien. Bueno, va a ser un ambiente de diálogo de café. Gracias, Raquel, por acompañarnos. Gracias a ustedes por avisarnos e invitarnos a estar en este ciclo. Ya la definición de prehistoria es problemática para el Paraguay, Adelina. Para toda América. Para toda América. Sí, porque en el tiempo de la prehistoria general, para todo el globo, ¿verdad?, es muy larga y en cambio para América se considera hasta que llega el último de los conquistadores. No vamos a entrar en detalle quién fue antes, quién fue después los que conquistaron América y poblaron, pero sí desde la última, que es la, vamos a decir, conquista a partir de Colón. Entonces se dice a veces precolombino, se dice de diferentes formas, y entonces una prehistoria para Paraguay y para América es mucho más larga en el tiempo, digamos, que los otros grupos del globo. Y en términos de información disponible sobre este periodo, ¿cuál es la certeza de la información de que disponemos? ¿Tenemos dataciones adecuadas? ¿Hay mucha especulación todavía? ¿Cómo están los estudios históricos en ese campo? Para Paraguay es pobre lo que tenemos todavía en cuanto a prehistoria paraguaya. En cuanto a lo regional, digamos, Argentina y Brasil tienen muchísima más tradición de arqueología, entonces hay mucho más material, sobre todo Brasil, que ha desarrollado una arqueología maravillosa en la zona de Mato Grosso y Paraná, acá al lado nomás, y ahí hay mucho material, pero en lo que concierne a Paraguay es poco lo que hay, y los únicos estudios, digamos, si se podría hablar de estudios prehistóricos con datación, serían lo que realizó hace 2 años el grupo del Museo de Altamira con José Antonio Lajeras, y lo que ya hizo Gómez Perazo hace más de 25 años, ¿verdad?, en Pupucú y en otras partes. Ahora, yendo directamente al contenido, por llamarlo de alguna manera, de nuestra prehistoria, el poblamiento de Paraguay, ¿cuándo comienza? ¿Tenemos alguna certeza del poblamiento o también estamos en el campo de las hipótesis y las teorías? Siempre tomando lo que decía Raquel, que debemos o nos debemos a la información de la periferia, y como también tiene que ver con el poblamiento americano en general, sí podemos hablar de ciertas posibilidades de población para Paraguay, sí. En este caso sí, porque usamos todo lo que son teorías para el poblamiento de América y cuánto también han tardado, vamos a decir, en llegar hasta estas tierras. Entonces, ¿de cuándo data la presencia humana de los primeros pobladores de lo que ahora es el Paraguay? Serían para la región oriental 8.000 años y un poco más. Es lo que se tiene datado en la zona Mato Grosso, y que sería lo mismo. Hace 8.100, 8.500 años llegó el primer contingente humano a la zona, a la región oriental, que fue la primera que se pobló, ¿verdad? Y después recién, hace unos 2.000 años atrás más o menos, se data la población del Chaco. El Chaco es más tardío que la región oriental. Bastante más tardío, ¿eh? Bastante más tardío. Bastante más tardío, pero por la posible no vestigios. Es una zona difícil
de tener vestigios y también de pocos estudios. Lo que sabemos otra vez es por la periferia. Los estudios de la zona del litoral del Chaco argentino, que están haciendo las del arqueólogo del Museo de la Plata, están dando ya otras nuevas dataciones y que tiene que ver con Paraguay, pues está muy cercano, inclusive están frente a la región oriental, ¿verdad? Como los tipos de neolíticos monticulares o no neolíticos. No podemos hablar ya de neolítico y paleolítico porque en ese caso entraríamos en una discusión también con la prehistoria general. Sí, se habla de otras formas para América hoy día. Eso es interesante saber. ¿De qué hablamos cuando hablamos en el caso de América entonces? Si la cronología que normalmente se utiliza no está adecuada a nuestra realidad. Sí, para América utilizamos un estudio de Iradia Arenas, que es más o menos la corriente ahora materialista, que divide en tres grupos las poblaciones americanas, sudamericanas, ¿verdad? Tenemos las poblaciones cazadoras-recolectoras, que como su nombre lo dice, se dedican a la caza y la recolección. Después tenemos las formaciones tribales, que entrarían los grupos cultivadores, ¿verdad? Ya con una incipiente formación aldeana, y los grupos clasistas. Estratificados, digamos, por sociedades estratificadas. Ya con estado, como los incas en la zona de Sudamérica. En el caso del poblamiento del Paraguay, ¿cuál de estas tres figuras o cuáles de estas tres? Las dos primeras. Solamente tenemos en la zona del Chaco grupos que se podían considerar dentro de la formación de cazadores, recolectores, y para la región oriental, que son los guaraníes, ¿verdad? En la región oriental, los grupos tribales, ¿verdad? Yendo a lo que sabemos de la vida de estos grupos, supongo que también sabemos cosas por comparación y por analogía, o tenemos suficientes testimonios de su vida cotidiana, algunos datos importantes de su cultura. ¿Qué sabemos, por ejemplo, sobre los pueblos de la región oriental? De la prehistoria, por supuesto que siempre son suposiciones. ¿Por qué? Porque nos basamos en la cultura material, porque es lo que preservó y lo que la arqueología nos develó. Ajá. Entonces sí se puede tener información tanto de los grupos que también poblaron la región oriental, que eran cazadores, recolectores, y también de los cultivadores, porque se basa en las excavaciones arqueológicas y lo que aquello nos dio es lo que se estudia y se compara y se supone. ¿Cómo sabemos cosas a partir de un objeto material, Adriana? Nos cuenta un objeto aparentemente inanimado. Posiblemente la mayoría de los objetos que nos quedan son aquellos que no perecen, ¿verdad? Entonces, hasta inclusive los que perecen, como el caso de las aldeas, cómo quedaban los vestigios de una casa comunal, todo inclusive se puede saber, porque por la excavación aparecen en los estratos, ¿verdad? Lo que era material biológico, vegetal. Pero lo que más nos dan información son tanto el material lítico, sobre todo, ¿verdad?, que es el material de piedra, que va en los primeros grupos cazadores-recolectores, solamente material de piedra tallado o lascado y diferentes formas que fueron dando también la característica de la población prehistórica de América, y ya de los grupos tribales, por ejemplo, la cerámica. Entonces, una cerámica con aldeas, casas comunales, por supuesto que nos dan otras formas de organización social, de la vida, de lo que comen, de los huesos que dejan, sus restos de alimentación, de sus basurales, todo. ¿De la división del trabajo por sexos también? Eso porque se supone porque han sobrevivido a partir de la conquista grupos, ¿verdad?, de diferentes, tanto chaqueños como de la región oriental, inclusive de la región oriental, grupos que han sido cazadores-recolectores y que hoy no están entre los sobrevivientes, pero estaban cuando llegan los conquistadores. Claro. Sí, tenemos también noticias por lo que los cronistas nos han dejado. Entonces, tenemos viajeros y cronistas también han dejado formas de vida antiguas que hoy han sobrevivido algunas y otras no, ¿verdad? Entonces, por eso es que también se puede hablar de una diferencia de rol de género, o sea, por género. En el caso de los cronistas estamos hablando de los primeros, estamos hablando de Schmidl probablemente, ¿sí? Para el caso de Paraguay, de los viajeros, ¿sí? De Staden, Hans Staden, ¿sí? También los jesuitas también. Los jesuitas también han dejado un buen... Álvar Núñez. Álvar, sí, en sus naufragios y comentarios. Sí, de los primeros viajeros que vinieron con don Pedro de Mendoza, y lo que se supone con otros lugares de América. Siempre estamos en comparación con la periferia, ¿verdad? Ajá. Tanto la zona boliviana, que da origen, o amazónica, da origen a poblaciones que van poblando en diferentes tiempos también prehistóricamente el continente, perdón, el territorio de Paraguay, lo que hoy es Paraguay. Para recordar uno de los
una de las cosas que más se afirma con respecto a la población guaranítica, ¿estaba tan extendida por el continente sudamericano como se dice? El idioma guaraní era efectivamente lo que los europeos llamaron después una especie de lengua franca de la región. ¿Era así en tiempos ya prehistóricos? Sí, puedes contestar, Raquel. Sí, bueno, desde el punto de vista de la arqueología, digamos, la población del territorio sudamericano se dio en dos vías. Una por los Andes y otra por la planicie amazónica. Bueno, dentro de esta última vía, otra vez dos subgrupos entraron. Los proto-Arawak, que serían los Arawak, que fueron hacia el norte y hacia el suroeste. Y los tupí-guaraníes, que fueron al sureste, ¿verdad? Esos son los que, digamos, dieron origen luego a los guaraníes, que por supuesto se inicia su punto central de migraciones el Amazonas. De ahí, por los grandes ríos, los afluentes del Amazonas, hasta llegar a la zona acá del Pantanal, allá Alto Paraguay, pero también por los otros afluentes llegando por el Paraná e inclusive llegando a las costas de Brasil, lo que hoy sería Santa Catarina, Espíritu Santo, inclusive Río de Janeiro. Estaban los guaraníes todos, sí, exacto, llegando al sur hasta Uruguay y el Río de la Plata inclusive, ¿verdad? Recuerdo el testimonio de un italiano del año 1600 que decía que para conocer Sudamérica o América había que conocer 3 lenguas básicamente. Decía él el quechua, el idioma de los aztecas, el náhuatl y el guaraní, señal de la extensión que tenía evidentemente desde tiempos bastante lejanos. Claro, porque dentro de una de las características justamente del guaraní es cuando iba avanzando, iba conquistando a los pueblos que ya vivían en esa zona, inclusive acá en Paraguay se habla lo mismo. ¿Y cómo era la forma de conquista de los guaraníes? La imposición de la lengua. 1. La imposición de su forma de ser. 2. El otro es sus ancestros, ¿verdad? O sea, lo primero que ellos hacían cuando sometían a un pueblo era que hablen la lengua guaraní. Entonces ahí estamos hablando de una conquista del Abañé, por eso es que es tan extendido, donde pasaban todos los pueblos eran sujetos, digamos, eran conquistados por los guaraníes. En la relación con estos pueblos era una relación de vasallaje, es decir, los guaraníes sometían a estos pueblos conquistados, ellos estaban obligados a tributar de alguna manera en algún tipo de cosas, para utilizar una terminología actual, tratando de salvarse, de hacer un puente con situaciones actuales. En algunos casos vasallaje, en otros casos totalmente conquista. guaranizado. Sí. Conquista total, o sea, olvidando su anterior idioma, cultura, las dos formas. Vida, relación con otros grupos y periferia, ¿verdad? Las dos formas se dan y se siguen dando, creo. Ahora, dentro del propio mundo guaraní tampoco eran iguales los modos de vida. Había grupos guaraníticos que tenían algún tipo de modo de vida distinto de otros, costumbres diferentes, estaban solamente unidos por la lengua. Bueno, hay una cuestión que tiene que ver con las oleadas migratorias del guaraní, del proto-cario o del proto-mbá, como dice Susnik. El proto-mbá era las primeras corrientes más antiguas que tenían la conciencia del oré, que se dice, o sea que eran muy exclusivistas y que ellos tenían todavía la conciencia de aldeamiento muy limitado, muy pequeño, de una sola casa comunal, ¿verdad? Patrilineales y por la conciencia siempre del tecó y del ñe'é, ¿verdad? En el caso de las segundas olas migratorias que ya van más adelante, que inclusive cuando llegan los conquistadores a estas tierras están en esa efervescencia del migrar, del oguatá, sería el protocario que se conoce, que era el que tenía ya aldeamientos más grandes, donde se puede hablar ahí en una cuestión no generalizada, pero de poligamia, que se puede hablar de una antropofagia fuerte. ¿Por qué? Porque imponían en los otros sus enemigos y que posiblemente tampoco eran unidades, porque dependiendo de los lugares y de los otros grupos que sometían, iban incorporando. Por eso, el grupo grande de las familias, vamos a decir, que tienen que ver con el tupí guaraní, ¿verdad? Es una variedad general, no una unidad. Bueno, ese es un buen dato para tratar de entender que la vida guaraní también tenía matices marcados, digamos, diferencias marcadas. Inclusive cuando llegan los españoles, vamos a decir en el caso de Paraguay, y que es lo que se generaliza como regiones o guaras o lugares territoriales subsistenciales delimitados donde ellos defendían, digamos, su conciencia de unidad del guara, tenían diferentes nombres que tenían que ver con los caciques o con las regiones o con los ríos. Así iban a más al norte los itatines, los tobatines, los guarambarenses, los carios donde se funda Asunción. Sin embargo, había carios litoraleños
en la costa atlántica también, que tenían la misma característica del aldeamiento grande, de los que tenían la conciencia del ñandé, el nosotros inclusivo. Ahora, en un momento determinado, según la datación que estamos escuchando de parte de ustedes, más o menos 6.000 años después de la presencia primera de los guaraní, llegan los chaqueños. ¿Cómo se produce este encuentro? ¿Son encuentros de fricción, son encuentros de intercambio? ¿Cómo se produce la relación entre los antiguos guaraní de la región oriental ya asentados y los recién llegados pobladores del Chaco? Bueno, quiero aclarar primero que esta datación es antes del presente, porque sí, estamos hablando, claro, ¿verdad? Y, sí, 2000 años antes del presente sería 2000 años de la era cristiana, que están estos grupos chaqueños. Generalmente, según los datos que tenemos, que como son de los primeros cronistas y todo eso, eran de fricción, ¿verdad? Los grupos chaqueños eran muy belicosos, sobre todo los guaycurúes y los payaguáes, que eran los que estaban en la costa del río Paraguay, y siempre había... cruzaban a este lado, atacaban las poblaciones guaraníes, robaban sus cultivos, robaban sus mujeres, iban al otro lado, pedían rescate, entonces siempre era una constante guerra entre ambos grupos. De ahí también que se tomaban muchas veces prisioneros para el ritual antropofágico. Por eso los españoles después aprovechan ese mismo sistema de enemistad para aliarse con los guaraní y hacer expediciones al Chaco apoyados por los carios, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, es una de las suposiciones de esa alianza. Alianza estratégica, diría hoy la gente. Los términos nuevos. No tan alianza, sino tal vez porque llegaron a la zona de la comarca, bueno, que era esta bahía, ¿no? Donde estaban los carios y que eran inclusivos. En realidad, fricciones también hubo con el conquistador y guaraní. Seguro. Eso no es tan idílico como nos acostumbró la historiografía a contar, sí, es cierto, es cierto. Ahí están documentados los levantamientos de la época. Muchas revueltas, desde un primer momento, aprovechando ya la disidencia, ni bien llega Álvar Núñez, cabeza de vaca, ¿verdad? En el primer momento de Asunción, todavía fuerte, Asunción prácticamente, hay ya levantamientos. Ahora, una cuestión que creo que a todo el mundo le podría llegar a llamar la atención y a interesar profundamente es cómo se rompe ese modo de vida precolombino con la presencia española, la profundidad de los cambios que se producen con la presencia europea. En todos los órdenes de la vida, queda completamente alterada la vida de los indígenas. En el hecho familiar, en la conformación de la familia, pasamos de la prehistoria a la historia por incorporación de metales por medio de las armas. Claro, claro. Bueno, una de las cosas importantes es que en esta zona, sobre todo, no había hierro. Ajá. Tal vez el hierro es una de las revoluciones tecnológicas más grandes de estas tierras. ¿Por qué? Porque el hierro trae el hacha y el hacha facilitó el rozado, la forma de tirar los árboles para hacer el pequeño lote de cultivo. Entonces, esa primera pieza, como le llamaban, fue una pieza de trueque importante. Entonces, inclusive, ¿verdad? Para toda América no había el hierro. La revolución del hierro es muy importante porque por más que había muchos metales en todos los grupos clasistas, otros tipos de metales, tal vez no había la dureza del hierro como no había la rueda, ¿verdad? Tampoco. Entonces, sí, para estas zonas es muy fuerte, tiene valor de cambio, va a tener valor de cambio, inclusive entre los conquistadores, que van a ser tan pocos en la zona de Asunción, primero, que no va a haber moneda. Que no va a haber moneda hasta en Paraguay hasta 1770 y me equivoco, 6. No va a haber moneda, solo trueque de valores, de material de cambio. Lo otro que cambia, Adelina y Raquel, es la conformación de la familia y la función de la mujer. Si las crónicas que yo leí no están equivocadas, al conquistador español le asombró que la mujer se dedicara a la agricultura porque en Europa era una actividad privativa de los varones. Sí, así mismo. ¿Y qué es lo que pasa? En un primer momento, con las alianzas establecidas de Irala con los caciques, las mujeres van a las casas de los conquistadores, digamos, en un primer momento, a trabajar de pieza de servicio, ¿verdad? Y eso es lo que va a marcar, digamos, la cuestión de la conquista y luego colonización. O sea, la mujer como pieza de servicio, trabajando para el conquistador. Ahora, en una relación a la cual ella no estaba acostumbrada.
Exacto, porque siempre estuvo en desventaja. Siempre hay que tener en cuenta que cuando el español se casó con la mujer guaraní, ese casamiento, ¿cómo era tomado? La mujer no era considerada una esposa, una eremirecó, ¿verdad? Sino que era una cuñada, una mujer, como la amante, ¿verdad? Entonces, esa desigualdad que va a surgir, esas desigualdades que siempre van a surgir desde un comienzo, también porque el español se consideraba el dueño y no el tobayá, el cuñado. Entonces todas esas desigualdades produjeron, además de estas revueltas, muchas otras desigualdades que marcaron nuestra primera época colonial. Si hablamos de que esto produjo una desigualdad, Adelina, ¿cuál era la situación de la mujer guaraní antes de la llegada del europeo? ¿Cuál era su lugar en el esquema familiar? ¿Qué funciones cumplía? ¿Cuál era la valoración que se tenía de ella? La mujer, por sobre todo, siempre es la proveedora, es la recolectora y la agricultora, inclusive de alguna manufactura. ¿Por qué? Porque al hombre le tocaba el defender, la guerra, la caza. Entonces, sí tenía roles diferentes, pero ella estaba más ligada a lo que sería la casa comunal, el fuego, por sobre todo, ¿verdad? El fuego y la primera formación de los niños que están alrededor de las mujeres. Llegado después de la época del rito de iniciación, como en toda cultura, por supuesto, pasan ya a formar parte, según las niñas con las mujeres, según los niños varones con los padres, ¿verdad? O con los hombres a ser los cazadores. Entonces, siempre tenía roles muy bien definidos. Nosotros tenemos que dejarle a la gente con la curiosidad de qué viene después. Pero si tuviéramos que redondear este primer programa, ¿sobre qué temas de nuestra prehistoria deberíamos poder centrarnos más, deberíamos llamar la atención como cosas que se deben profundizar, como cosas que se deben estudiar todavía mejor? Sobre todo lo que en este momento siempre, y vimos en todos los materiales de educación, que se olvidan que en Paraguay tiene un Chaco y que ha sido poblado también prehistóricamente y que su población tuvo mucha influencia en la época también colonial, porque dependían muchísimo de esa seguridad para sus asentamientos. Y cuando hablamos siempre de Paraguay y cuando nos identifican como ahora en el Mundial somos guaraní. Y en realidad eso es casi una apropiación, ¿verdad? Con la circunstancia de Paraguay es Paraguay, guaraní es guaraní y chaqueño es chaqueño, pero formamos todo esta nación, ¿verdad? Y tendríamos que conocer un poco más también y incorporar en la historia misma, porque es parte de la historia, a todos los grupos chaqueños. Raquel. Yo estoy de acuerdo con ella, siempre es una preocupación mía, sobre todo en los textos escolares y de primaria y secundaria, la total ausencia de los grupos chaqueños. Y esa nueva, digamos, conocer bien a los guaraníes también, pero conocerlos bien, no como nos enseñaban hace 30, 40 años atrás, de que con todos esos errores geográficos que hay, sino que ver los nuevos estudios, actualizarse y ver justamente estos estudios prehistóricos, ¿verdad? La ocupación del hombre en Paraguay, ¿desde cuánto data? Bueno, en el siguiente programa le vamos a contar más a la gente sobre el Chaco, para que comience a hacerse una idea distinta del poblamiento de nuestro país. Nos encontramos en el próximo episodio de Clio Café con nuestras mismas invitadas, pero esta vez para hablar de este gran desconocido. Contemporáneamente le llamaban el infierno verde, otros le llamaban de otras maneras, pero el fascinante Chaco y su población va a ser el objetivo de nuestra próxima emisión de Clio Café. Esté con nosotros aquí en Arandura P, acompáñenos para seguir conociendo más de nuestra historia.